El Apocalipsis, seguridad y esperanza. Cuánta alegría nuevamente de encontrarnos en este día especial del Santo Sábado para poder estudiar lo que Dios quiere decirnos hoy, en el sexto sello del Apocalipsis, como veremos enseguida. Pero es una alegría poder realmente saludarlos en este día especial y, por supuesto, pedir al Señor que Él nos bendiga, nos acompañe en todo lo que habremos de realizar. Pero antes de esto, vamos a meditar, como hacemos siempre el sábado, unos segundos, a fin de que podamos pensar en la creación que Dios hizo para nuestra bendición. Si el pecado no hubiera entrado, cuán diferente hubiera sido nuestra historia. Meditemos en la creación de Dios. Amigos, la palabra de Dios es clara al decirnos que el Señor hizo todo lo mejor. He aquí que cuando vio la tierra creada, el día sexto de la creación, terminada, ya estaba el hombre y demás, y vio y era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Sin embargo, después el santo sábado alababan todas las estrellas del alba, o sea, los santos ángeles de Dios. Sin embargo, el pecado arruinó todas las cosas. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga en este sábado, para que podamos tener realmente un sábado feliz en armonía con la voluntad de Dios. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos das. Gracias por este día de reposo, por el sábado, y te rogamos que tu bendición esté sobre nosotros y nos acompañes para que, escudriñando tu palabra, nuestra mente pueda abrirse para entender las cosas celestiales cada día más hasta el día cuando te veamos venir en las nubes de los cielos. Nos entregamos este programa en tus manos, acordándonos también de aquellos que sufren, lloran y padecen y han pedido tantas oraciones. Te suplicamos por ellos, en nombre de Jesús. Amén. Cuán grande es poder estudiar y ver las cosas que Dios ha dejado para nuestra bendición. Y llegamos ya al sexto sello. En realidad, desde el miércoles al sábado próximo serán días realmente maravillosos. ¿Por qué? Porque allí entramos al séptimo sello y tiene mucho que ver con un montón de cosas que ahora no puedo decir. Pero veamos ahora el sexto sello que nos llevará al borde mismo del día cuando Cristo va a regresar a este mundo. De manera que el Señor dio esos sellos para que entendamos los tiempos y comprendamos las cosas que Dios ha dejado para nuestro bien.
durante el quinto sello. Dice la palabra, o sea, en otras palabras, la palabra de Dios fue prohibida en forma tremenda, inclusive se escribía en latín para que el pueblo no entendiese, se hablaba en latín, que es el idioma oficial, ¿verdad?, de ese poder que decía ser cristiano, y ahora murieron más de 50 millones a través de la historia en las persecuciones que ya estudiamos y vimos. Pero ahora lo que Jesús dijo, ¿qué pasaría después de pasar esa tribulación? Pasar la tremenda persecución. ¿Qué habría de ocurrir realmente en esta tierra? Dice la palabra de Dios lo siguiente: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Es notable que las palabras de Cristo en forma sintética narran los eventos finales. Ustedes notan, ¿verdad? El Señor da allí señales claras que vamos a verlas hoy, ¿verdad? Vamos a analizarlas porque aparecen en el sexto sello del Apocalipsis. Él mismo las reveló después para que nosotros entendamos más de cerca. Pero allí sintetiza todo. Pero un texto, el número 30 de San Mateo 24, aparece allí que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa señal de la cual habla aquí, vamos a entenderla en los próximos temas que veremos desde el miércoles en adelante. Vamos a entender más de cerca esto. Pero hoy vamos a analizar para pensar en este día tan hermoso lo que realmente tiene que ver con nuestra salvación y nuestro destino eterno. Ahora, esa colección de libros, porque son 7 sellos, ¿verdad?, comparados a una colección que dura desde la cruz del Calvario hasta cuando Cristo regrese por segunda vez, como ya conocemos, ¿verdad? Y se abrió el primer sello y allí aparece el caballo blanco, jinete vencedor. Era apostólica y victoriosa. En el segundo sello encontramos el caballo rojo, el jinete con la espada. En realidad el caballo ensangrentado, la iglesia va triunfando, pero la lucha con el Estado era muy grande y sobre todo con aquellos que iban apostatando de la verdad. Hubo apostasía, San Pablo ya lo predecía, simultáneamente las dos cosas, hasta que en el tercer sello ocurre la hecatombe, el caballo negro, ¿verdad? Y por supuesto se desploma la verdad durante esos 2 siglos y un cuarto, como nos dice allí, ¿verdad?, en el tercer sello. El cuarto sello, el caballo amarillo famélico, estaba ya indicando la muerte en masa que pasaría durante ese periodo, un periodo muy particular que ocurrió en la historia y en realidad fue en ese periodo las mayores persecuciones que encontramos. Y llegamos al quinto sello, que tiene una figura diferente. Aparece un altar y los millones que claman. El altar de Caín, diríamos, ¿verdad?, como estudiábamos en el día de ayer, que sacrificó lo que a él le parecía, y no solamente esto, sino que ahora quiere hacer la voluntad propia, pero adorar a Dios como él quiere. Y por supuesto, esto trajo una tragedia enorme en la tierra. Pero surge la etapa de la reforma, cuando los grandes reformadores se dieron cuenta que lo que estaba enseñando la Iglesia Popular nada tenía que ver con la Biblia, sino que iba contra la palabra de Dios. Y lo seguirá así hasta el fin de la historia humana. Por eso hoy nos acercamos ahora al sexto sello. El sexto sello que Cristo enunció en pocas palabras, como recién lo estudiábamos, pero leamos allí en Apocalipsis 6, desde el versículo 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En realidad la estructura que aparece allí es exactamente igual que San Mateo 24.
Solamente que hay una aclaración, el Señor aclara algunas cosas allí en Apocalipsis, ¿verdad? Por eso dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Se refiere a un terremoto que vendría y marcaría el comienzo ya del cumplimiento de ese sexto sello, y vamos a verlo. Y el versículo 14 agrega, dice que el cielo se abre para dar paso a la venida de Jesús. Veamos esos eventos a continuación. 5 eventos son mencionados allí. El primero de ellos, el gran terremoto que ocurrió en Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. En realidad, elementos de la Inquisición se encontraban allí y fueron tragados simplemente porque se abrió la tierra y en los puertos marítimos las olas del mar arrasaron con todo. Algunos elementos de la Inquisición se fueron a lo profundo de la tierra. Lisboa ardía en llamas. En pocos instantes posteriores murieron alrededor de 90.000 personas. ¿Por qué todo eso? Porque el Señor indicaba que ahora Él tomaba la rienda de las cosas y comenzaba el tiempo del fin, por supuesto. El oscurecimiento del sol de 1780, el 19 de mayo, en realidad todo estaba normal en el hemisferio norte de América, cuando repentinamente las tinieblas cayeron, como las tinieblas de Egipto, cuando realmente cayeron las plagas de Egipto. No se podía ver ni siquiera un periódico de aquellos días, por supuesto no se podía leer, no se veía nada, parecían palpables las tinieblas, tan terribles, la gente se desesperaba. Llegó el fin de la historia, todo el día pasó de esta manera, la temperatura inclusive decreció debido a que las tinieblas eran tan densas, y por supuesto al llegar la noche de ese mismo día, la luna se apareció. Era tiempo de luna llena. Las tinieblas desaparecieron y entonces surge la luna roja, teñida en sangre, como símbolo de la sangre derramada durante ese periodo largo de persecución. Pero mis amigos, Dios sabe todas las cosas. Era el tercer evento del sexto sello que marcaban los pasos de Dios para terminar con la historia humana y para que sus hijos entendieran que el peregrinaje ya terminaría pronto. Esos son los días que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Y ahora el cuarto evento, la lluvia de estrellas fugaces, el del 13 de noviembre de 1833. 11 años antes de 1844, que es la profecía más larga de la palabra de Dios, y nos marca, por supuesto, el momento cuando Cristo entraría al lugar santísimo para terminar con el pecado, expiar nuestra iniquidad, etcétera, etcétera. Pero ahora vuelvo a ese día. A eso de las 12 de la noche, se escuchó un ruido ronco en los cielos. Parecía que todo se venía abajo. La gente desesperaba, no sabía lo que acontecía. Y comenzaron a ver ahora una lluvia de estrellas fugaces jamás vista de esa forma, ni tampoco en los días de hoy. Aunque hay estrellas fugaces que nos recuerdan, ¿no es cierto?, ese evento, aquel día llegó a ser tan grande la estrella de fugaces del norte al sur y del este al oeste, que en racimos caían en forma impresionante, como la higuera deja caer a sus higos, como decía la palabra de Dios. Y saben, aunque no había ningún otro tipo de luz, era tan grande la cantidad de la lluvia de estrellas que se podía leer ahora sí un periódico de aquellos días sin problema alguno con la luz de las estrellas. Los hombres se revolcaban y decían, el fin llegó, ha llegado el momento cuando el Rey del Universo vendrá. La gente confesaba los pecados, se revolcaban en el suelo, pensaban que los cielos se abrirían y Cristo vendría en la nube de los cielos. Pero amigos míos, eran las señales del inminente regreso de Cristo. Entrábamos así al tiempo del fin de la historia humana. Y ahora vemos allí, ¿verdad?, en forma realmente impresionante, ese momento cuando el Señor vendrá. El cielo habrá de abrirse para dar paso a la venida de Cristo en gloria y majestad. Y nosotros vivimos en esa hora actual, como vemos en la pantalla, ¿verdad?
una hora extremadamente solemne. ¿Por qué? Porque los 4 primeros eventos de los 5 ya son historia, ya pasaron, ¿verdad? 1833 ocurrió el último, y después ahora, la hora actual, que comienza a llevarnos hasta el tiempo que Jesús pasa al lugar santísimo del templo celestial. Los hombres hoy se preguntan, ¿y qué va a pasar con esta humanidad? Las guerras, las pestes, el hambre, el caos económico, los suicidios que ocurren todos los días, la inmoralidad de la tierra, ¿a dónde nos lleva? Los libros del mundo pueden hablar muchas cosas, pero la palabra de Dios, esa biblioteca que el Señor nos entregó para que entendamos realmente y nos salvemos y vivamos para siempre, porque Él nos creó con este propósito, nos habla con nitidez. El fin del tiempo del fin. Esa es la hora en la cual tú vives y yo vivo. Es una hora para meditar. Y sobre todo en las horas del sábado, meditar como nunca antes, en esta hora tan particular en la cual nos toca vivir. En Apocalipsis capítulo 6, allí del 6º sello, en la última parte del 6º sello, o sea, nos habla del 5º evento y dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Juan, inmediatamente después de ese 4º evento, su mente es trasladada y él ve el cuadro cuando Cristo regrese con poder y gloria, escoltado por millones de ángeles. Este tema lo vamos a entender mejor porque aquí no está completo, solamente que él ve en visión, el Señor le muestra en visión el 5º evento, cuando realmente la historia terrena habrá llegado a su fin definitivamente. Los hombres clamarán, pero ya será demasiado tarde para arrepentirse. Hoy es el día cuando podemos arreglar nuestra vida y prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y el Señor, con ternura, con el amor que Él solo posee, y aquí nos llama al arrepentimiento, quiere vernos pronto en la patria celestial. No puedo usar otro término, debo decir pronto. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá porque la profecía lo dice, todas las profecías lo señalan, e inclusive esta profecía que estamos viendo en el día de hoy especialmente. Y ahora leamos lo que San Pablo menciona acerca de ese día. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La mayoría de los millones y millones que habitan este planeta no estarán preparados ni esperarán la segunda venida de Cristo. Parece mentira, ¿verdad? Con tantas señales, y la palabra de Dios llegará a todo rincón del planeta. Eso es lo que vamos a entender más de cerca en pocos días más. Pero saben, lo grande es que a pesar de todo, la mayoría negará el retorno de Jesús. ¿Cómo es que el cielo se va a abrir? ¿Cómo es que eso que ocurrió? Así dijeron los antediluvianos también, ¿verdad? Pero lo tremendo que el pasaje es categórico. El apóstol Pablo dice: mas vosotros, ¿verdad? ¿Qué día tremendo será ese cuando, como ladrón en la noche? ¿Alguien sabe a la hora que llega el ladrón? Nadie sabe. De manera que la venida de Cristo, a pesar de que Dios tanto habló acerca de él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ahora en el Apocalipsis, en la gran revelación, el Señor pone hincapié, énfasis muy grande en particular, para que entendamos que el día de Dios se acerca y está a las puertas. Pero amigos míos, depende de nuestra decisión en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Y saben,
Sin embargo, los fieles, si tú eres fiel, si seguimos a la palabra de Dios, si nos unimos al pueblo de Dios, no andaremos en tinieblas, porque dice la Escritura así en cuanto a los fieles. El mismo apóstol San Pablo continúa diciendo así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué diferencia entre el mundo que está en torno nuestro y lo que debe ser nuestra experiencia? Amigo mío, pensemos en esto. ¿Estamos realmente experimentando esa diferencia? ¿Lo sentimos profundamente en nuestro corazón? ¿Podemos ir todos los días a la iglesia? Inclusive podría ser que aún en el sábado, en el día del Señor, vayamos a la iglesia y no estemos salvos. Porque esto tiene que ver con más que la apariencia de piedad. Tiene que ver con una entrega a Cristo, andando en sus mandamientos, haciendo su voluntad, pero cuando realmente, a pesar de que es una lucha porque la carne es rebelión contra el cielo, cuando Cristo habita en nuestra vida, sentimos la alegría y el gozo de servir a Jesús, la alegría y el gozo de andar en los pasos del Rey del Universo. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos guarde, para que esta sea nuestra experiencia y podamos habitar en la patria celestial. Pero notemos claramente: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como el resto del mundo. ¿Por qué? Porque las profecías alumbran y nos indican que estamos llegando a la orilla, estamos ya llegando al momento cuando Cristo habrá de intervenir en la historia humana. Se cuenta la historia de Colón cuando se acercaba aquí a las Américas, porque en realidad él no sabía. Él había salido con la idea de, creyendo en la palabra de Dios, que la tierra era redonda. Y efectivamente así lo era. Él consiguió el dinero suficiente, le dieron las embarcaciones que lo habían de acompañar, pero le colocaron prisioneros como acompañantes. Imagínense lo que habrá sido para él. Y aquellos, después de navegar mucho tiempo, pasó el primer mes, el segundo mes, empezaron a decir: este hombre está loco, y amenazaban aún con su vida. Pero él los calmaba y les decía: ya veremos la orilla de las Indias, porque él se dirigía allí. Nunca supo Colón que él no llegó a las Indias, pero supo sí que la tierra era redonda. Y lo que descubrió fue las Américas. Era aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando repentinamente había luna y se alcanzó a ver a la distancia pequeños fuegos que ardían. Eran algunos habitantes nativos, ¿verdad?, de América, que ahora estaban ya en la orilla y se alcanzaba a ver. Pronto vieron por la luna que había y la arena que de la costa brillar del mar que brillaba. Vieron el descubrimiento. Estaban llegando y gritaban de alegría y de gozo: tierra, 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 hemos llegado a la tierra. Así el pueblo de Dios, que ama al Señor y espera al Rey del Universo, dirá: tierra, hemos llegado a la patria celestial. Pronto será esto una realidad en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero preparémonos hoy como nunca antes. El mundo, la mayoría no aceptará, aunque el Señor le da una invitación a todos por igual, para que podamos heredar el reino de los cielos. Últimos momentos de esta tierra en el mundo. Y saben, vamos a leer en primera instancia lo que dicen los hombres hoy. Nosotros ya lo conocemos, pero el texto decía: porque los hombres estarán diciendo paz y seguridad, cuando repentinamente, como ladrón en la noche, el día de Dios va a venir, ¿verdad? Y saben, leamos ahora 2 pasajes que se contraponen: el pueblo de Dios por un lado y por supuesto los hombres. Allí vemos qué dice el hombre. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano: paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Nosotros hoy no alcanzamos a entender
mis apreciados amigos y mis hermanos en Cristo Jesús, no alcanzamos a entender la hora en la cual estamos viviendo. El nuevo orden mundial ya fue anunciado por los religiosos y por los políticos. Así está nuestro mundo. Han trazado planes más allá de lo que nosotros podemos entender. La política internacional, la economía internacional apunta a ese lugar. Aún enfermedades que hay en la tierra apuntan a ese lugar. Yo no quiero entrar demasiado al tema porque en realidad no es el tema de hoy, pero debo dejar claro que el nuevo orden mundial va a llegar. Es la rebelión contra el cielo en forma directa. Hay fechas puestas aún en este año. Solo Dios es el que da el permiso, ¿verdad? Porque Él sostiene los vientos por amor al ser humano, para que el último se arrepienta antes que sea demasiado tarde. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos en armonía con el mundo? Diciendo, llega el milenio de paz. El milenio cuando todo el mundo tendrá una nueva era diferente. Y claro, hablan los líderes religiosos, desde el Vaticano hasta los protestantes de todo el mundo, ¿verdad? Hablan acerca de ese día. Entonces se establecerá, aún usando la fuerza en cierta manera, en forma muy terrible, ¿verdad? Una paz que por supuesto no será duradera. Una economía diferente, completamente diferente a la que hoy impera en la tierra. Por eso es que están aconteciendo cosas que realmente todo tambalea. La economía mundial está tambaleante y preparándose para aceptar la economía del nuevo orden mundial, que será muy distinta a la actual. Pero amigos míos, no es la economía de Dios, por supuesto. ¿Qué mensaje estaría predicando el pueblo de Dios en esos días? Leamos en Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos hoy justo en el día sábado. Coincidió que este tema, ¿verdad?, llegase en este momento. Y podemos entender. Más, estamos escuchando justamente la proclamación del Evangelio. San Juan ve volar 3 ángeles, el mensaje de 3 ángeles, ¿verdad? Y ahí está solamente el primer mensaje angélico, que ya está siendo proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y allí se vio volar por medio del cielo el ángel. ¿Qué decía ese ángel? Decía con claridad: adorad, la hora de su juicio ha llegado. Habla del juicio investigador, ¿verdad?, que ya conocemos. Cristo en el lugar santísimo para borrar los pecados del universo entero. Yo lo digo estas palabras porque me gustan usarlas, porque el pecado va a dejar de existir, no solamente en este mundo, sino en todo el universo. Dios va a terminar con el pecado. Hay un proceso que es el que vamos a ver desde el miércoles al sábado, un proceso acerca de cómo Dios va a terminar con el pecado. Los últimos acontecimientos, cuán hermoso es poder ver eso, ¿verdad? Pero hoy podemos entender, porque Dios nos habla de cerca. En el primer mensaje angélico con nitidez, mientras el mundo dice paz y seguridad, mientras los hombres ignoran a Dios, mientras los hombres se burlan como se burlaban en los días de Noé, ¿verdad? De que Noé se encontraba dentro del arca. Pero estás loco, Noé. ¿Cómo va a venir el diluvio? No puede ser si nunca ni sabían lo que era la lluvia. Así tampoco los hombres hoy saben lo que será la segunda venida de Cristo. Tenemos que aceptarla por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la Escritura con toda claridad. Acordémonos que el pecado entró en el universo por falta de fe en el Creador. Así ocurrió con Lucifer, que se tornó en Satanás allí en el santuario celestial y fue expulsado del cielo. Así ocurrió con Adán y Eva también, porque les faltó la fe en su Padre celestial y entró el drama
de lo que es el pecado en esta tierra. Así pasó en los días de Noé, así pasó en los días de Cristo, amigos míos. Todo fue igual, el problema de la fe. Y ahora, ¿tenemos fe en esta hora? Y cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Fue la pregunta que nuestro Salvador hizo cuando estuvo en este mundo. ¿Cómo está realmente nuestra fe? ¿Estamos atados todavía a tradiciones humanas? ¿Estamos atados en este mundo a las cosas temporales? ¿Estamos atados en este mundo ya sea aún por el dinero o por las riquezas temporales? Pronto el oro y la plata y toda riqueza se convertirá en polvo, debo decirlo, porque hay seres humanos en el mundo y ahora, en este tiempo, antes que comience el nuevo orden mundial, amigos, la riqueza internacional está en manos de unos pocos. Por eso en la Biblia el capitalismo es condenado en forma directa y total. Por eso dice la palabra de Dios que los que, por supuesto, aún en forma deshonesta, amontonaron fortunas, pero los hombres son engañados, creen a veces en noticieros que nada tienen que ver con la realidad, en periódicos que ni siquiera tienen que ver con el cotidiano vivir. Apreciado hermano en Cristo Jesús, es hora de levantar nuestras cabezas y mirar en alto, entender que la hora en la cual estamos viviendo es una hora particular, una hora diferente, en donde el Estado y los gobernantes de la tierra piensan diferente que el pueblo de Dios. Y nosotros con valentía y con poder tenemos que pensar distinto, entender las cosas diferentes. Vamos a ver a continuación algo que nos ayuda a comprender más. La revelación de ese gran conflicto, ¿verdad? La revelación del conflicto en 7 períodos de la historia, ¿verdad? Hasta el tiempo del fin. Eso es lo que Dios nos mostró en estos celios. Y claro, llegamos al 6º hoy. El mundo o el nuevo orden mundial está apuntando a una unión. ¿De qué tipo? Una unión político-religiosa. Habrá solo una política internacional. Se va a terminar aquellos que luchan y discuten y todo lo demás. Habrá solo una política internacional y habrá solo una religión internacional por breve tiempo, porque esto no va a durar mucho tiempo. El pueblo de Dios va a terminar la obra, pero ese no es el tema de hoy, apreciado amigo. Sin embargo, el pueblo de Dios no estará en armonía con esa unión. Y por supuesto, no debemos estarlo porque es lo que contradice a la profecía de Daniel que estudiamos ya hace mucho tiempo atrás. La profecía de Daniel 2, donde establece un reino eterno. Ahora, el último intento de Satanás para establecer un reino que no perezca y él reinar en la tierra, porque esa es la ambición del príncipe del mal y de todo aquel que no se convierte, de todo aquel que no se arrepiente del pecado, de todo aquel que no se entrega en las aguas bautismales y se rinde al Señor para surgir a una vida nueva. ¿Cómo te puedo decir mejor, mi apreciado amigo? ¿Sabes? Puede ser que tú has luchado con tus propias fuerzas hasta el día de hoy. ¿Sabes que lo que has escuchado y estás escuchando es la verdad? No hay otra verdad más sublime que esta y podemos estar y encontrarnos. Por eso aquí nos vemos tal vez más de cerca, pensar de que en realidad eso es así, la Biblia tiene razón, todo se ha cumplido, todo es realidad, absoluta realidad. Sin embargo, necesitamos más que la convicción, más que la razón del cerebro nuestro. Necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para entregarnos en el día de hoy al Señor, necesitamos una fe como tuvieron los mártires. Necesitamos una fe profunda como tuvo Cristo cuando marchó hacia el Gólgota cruel, sabiendo de que Él gustaría la muerte eterna para nuestra redención. Todo lo sabía, pero se entregó por fe. Y sabes, quiero que meditemos un instante en la fe de Jesús. ¿Por qué? El texto bíblico lo dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Es notable, ¿por qué? Porque Cristo, a Él, Jesús no era mortal como nosotros. Era inmortal, es eterno. Pero cuando Él se entregó por nosotros y tomó sobre sí la naturaleza humana para ser nuestro poderoso Salvador, ¿saben, mis amigos? Qué notable. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. Y mientras Cristo suspiraba en la cruz del Calvario, suspiraba por la agonía mental, porque Satanás y los demonios torturaban su mente y le decían, ¿dónde están los que realmente te siguen? ¿Dónde están aquellos que tú vas a salvar? ¿Dónde está tu pueblo que guiaste durante casi 2000 años? ¿Dónde está? Y saben, el pueblo de Dios lo había entregado. Cuidado, pueblo de Dios, con no repetir la historia. No tuvieron fe, por lo tanto no pudieron discernir. Notemos que es igual el proceso. ¿Por qué? Porque los judíos de entonces esperaban un reino que pudiese, un reino temporal, que venciese a Roma y les diese a ellos el poder temporal. El mundo cristiano de hoy quiere exactamente lo mismo, frente cara a cara con el regreso de Jesús por segunda vez. El mundo está estableciendo un nuevo orden mundial, quiere un reino temporal en lugar del reino eterno. ¿Estamos comprendiendo, amigos míos? ¿Cómo no volveremos a Dios? ¿Cómo no nos entregaremos a Él? Él es nuestro amante Salvador, el que lucha en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios, el cual está presente en todo lugar simultáneamente. He aquí yo estaré con vosotros y os daré otro consolador. Fueron las palabras de Cristo cuando Él se iba a los cielos. Nos acordamos de las Escrituras. Sentimos el llamado del Espíritu Santo en nuestra vida, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Estamos llegando a entender plenamente en nuestra vida lo que es la voz silenciosa pero poderosa que habla nuestra mente y que va más allá de la razón humana. Y dice, hijo mío, todo se ha cumplido. Y hoy yo pienso así. En el día final Jesús dijo que los sacerdotes del tiempo de Él habrán de rogar a las peñas, habrán de sufrir terriblemente en ese día, cuando vean a Cristo y dirán, verdaderamente este era el Mesías, el que nosotros crucificamos. Pero ¿qué diremos nosotros si no somos salvos? Que sabemos de la experiencia de ellos, que conocemos la historia de ellos y que la historia de ellos se está repitiendo en el mundo actual. ¿Qué diremos nosotros hoy si no nos salvamos y si no estamos preparados? ¿Hemos pensado en esto? Por lo tanto, deja el mundo y sigue a Cristo. Deja la naturaleza humana, entrégate en las manos del poderoso Redentor y del poderoso Salvador. Pero y al entregarnos a Jesús, notaremos la dulzura de lo que es caminar en este mundo, porque es hermoso andar en pos de Cristo, en un mundo lleno de pecado y desgracia, amigo mío. Sí, es así. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. ¿Por qué andar en los caminos mundanales? Bueno, el pueblo de Dios no puede esperar en otra cosa, pero ¿saben? La profecía anunciaba que aún dentro del pueblo de Dios pasaría algo en la hora final. Y ahí lo vemos en la pantalla otra vez. Potente zarandeo. Habría un terrible zarandeo dentro de las filas del pueblo de Dios. Exactamente igual que lo que pasó en el primer advenimiento de Cristo, del que hablábamos hace instantes atrás. En realidad, el laodicense, como veremos enseguida, verá, allí está, último momento de esta tierra, pero el segundo punto, ahora lo dedicaremos a analizar esto. El mensaje a la Odisea es el mensaje al pueblo que espera la segunda venida de Cristo, porque podemos esperarla, pero en una forma no eficaz, no trabajando por el cielo, no dando lo que tenemos por el cielo. ¿Qué
esperamos en esta hora? ¿Estamos igual que los judíos de antaño? ¿Estamos igual que el pueblo de Israel en los días de Cristo, amigos míos? El Rey del universo no será vuelto a crucificar. Él vendrá con poder y gloria en las nubes de los cielos dentro de poco tiempo. Por eso el Señor nos trata de una forma, por un lado, dura, pero con tierno amor. Leamos el mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes? Estas palabras son comprensibles porque parecieran narrar la historia del mundo aún de hoy. Hay hoy millonarios duros y millones se mueren de hambre, pero no les importa nada. Inclusive muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos obtuvieron el dinero, nunca trabajaron. Lo que hicieron es robaron. Y cuando la justicia les quiere caer, se disparan. Están luchando, una tremenda lucha, ¿verdad? Así serían los últimos días. Pero el Señor aquí está hablando ahora al pueblo de Dios. Notad, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, el Señor dice, es mejor estar en la frialdad de la incredulidad. Es mejor encontrarnos en la rebelión contra el cielo. No eres frío ni caliente. El Espíritu Santo te puede alcanzar más fácil que aquel que se tornó tibio. ¿Y qué significa ser tibio espiritualmente? Significa justamente ser laodicense, como estamos leyendo. En otras palabras, conocer la verdad de Dios, entender lo que es el Santo Sábado, lo recalco, porque algunos se aferran al sábado solamente. Por supuesto que el sábado tiene que ver con la salvación, lo veremos porque están las profecías hasta el fin, pero saben, es mucho más que esto, es leer la palabra de Dios, es aferrarnos a la palabra de Dios, y cuando nos aferramos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y el laodicense puede arrepentirse. El laodicense puede dejar de decir, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Te llamo a la reflexión un instante. Vino esta pandemia y en pocos días el mundo cambió. Parece imposible, ¿verdad? Pero quizás el mundo de hoy, no por esta pandemia solamente, sino por muchas más que vendrán, porque solo Dios sabe cuántas van a venir, ¿verdad? Pero el mundo cambió y muchos sabios y hombres de saber que estudian la economía, dice, la economía nunca más va a ser restablecida como fue antes. Y yo creo sinceramente que esto va a pasar y se va a establecer lentamente así la política y economía del nuevo orden mundial. Ahora, el texto es muy claro, leamos otra vez. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora dice Dios, y no sabes que eres pobre, miserable, ciego y ¿qué más? Desnudo, desprovisto completamente del ropaje de la justicia de Cristo. Pensar en el quinto sello, ya que estamos estudiando los sellos. Cuando se escucha el clamor de las almas, ¿verdad? O de los seres humanos en forma figurada, de los millones que dieron su vida por servir a Jesús. Gracias a ellos tenemos la Biblia hoy en la mano, ¿verdad? Ya recibirán ellos su recompensa, pero yo quiero estar presente en ese día. ¿Qué me dirán ellos en ese día? Rubén, si tuviste tanta luz, más que nosotros durante la Edad Media, mucho más, vistes una luz completa, ¿cómo es posible que no seas salvo? ¿Cómo es posible que te sentiste suficiente? Porque puede ser que nosotros nos sintamos hoy, el peligro es, porque el diablo es poderoso, amigos, de que nosotros confiemos más en los templos que tenemos en el mundo, que confiemos más en las universidades que tenemos en el mundo, que confiemos más en los sanatorios que tenemos en el mundo. Todo eso Dios quiere que lo tengamos. Pero si nuestra confianza está en eso, estamos perdidos, estamos tibios. Por lo tanto, necesitamos convertirnos.
Necesitamos un arrepentimiento diferente aún del resto del mundo. El resto del mundo roba, mata, miente y hace muchas cosas similares a los que he mencionado. El pueblo de Dios no hace esas cosas, pero sabes, si no estamos unidos a Cristo en forma plena, no podremos resistir a las últimas pruebas que están a punto de caer y que veremos desde el miércoles al sábado en adelante. Serán temas inolvidables. No los podemos perder. Es imposible que lo perdamos. Más, invitemos a toda persona para que entienda realmente todo esto. El mensaje a la Odisea es un mensaje terrible. Hay muchos laodicenses que ni siquiera quieren leerlo. Hay muchos, y yo lo he escuchado en diferentes partes de la tierra porque toda mi vida he llevado el mensaje de Dios adelante y mi esposa me acompañó. Tengo 3 hijitos que están en diferentes lugares y ellos aman al Señor también. Están haciendo lo que pueden para predicar el mensaje de la salvación. Pero sabes, mi apreciado amigo, yo escuché en cierta ocasión, allí está otra vez el licenciado Arn. Y era uno del pueblo de Dios, entre comillas, ¿verdad? Bueno, la Odisea es el pueblo de Dios, pero Tibio está perdido. Ya está hablando otra vez de la Odisea. Ya está hablando acerca del don profético que nos insta a qué arrepentimiento. Pero ¿sabes? Tú no tienes que arrepentirte de la borrachera. No tienes que arrepentirte tal vez de la poligamia. No tienes que arrepentirte del hurto. No tienes que arrepentirte de tomar un revólver y matar a otro. Pero hay un arrepentimiento que es superior a todo esto. Pero para ello debes dejar la tibieza y es dejar de ser tibios. Solo Cristo puede hacer eso. Por eso la iglesia de la Odisea no puede ser salva. Necesita convertirse. El llamado de Dios a la Odisea, porque el Señor le hace un llamado, el más tierno que yo encuentro en la Biblia, amigos míos. El tierno llamado del Todopoderoso. ¿Saben? Allí en Apocalipsis capítulo 3, el verso 21 y 22 dice lo siguiente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así termina, ¿verdad?, este mensaje de los sellos, pero saben, no ha terminado aún porque hemos dejado una partecita para allá porque no se puede presentar todo de una vez. Yo quiero decirles algo en este momento. Estoy predicando acá en este lugar gracias a que un grupo que es pequeñito sostiene aún financieramente esta proclamación del Evangelio a través de este medio. Y yo quiero agradecer en forma pública y mundial a ese grupo pequeño que nos reunimos con este propósito. Por supuesto que en la tierra hay muchos grupos también así, que predican con poder la segunda venida de Jesús y la inminencia del retorno de Cristo. Pero sabes, Perspectiva 21 está anunciando también con el sacrificio de aquellos que aferrándose a las cosas eternas, no solamente entregan su voluntad, no solamente oran, sino aún con sacrificio entregan bienes. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Han escuchado el llamado de Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo te pregunto, amigo mío, ahora, les he contado una historia cortita, ¿verdad? Mientras agradecía a mis compañeros, que no nos pudimos ver acá, pero en pocos días más ustedes lo van a conocer en forma pública. Porque habrá un sistema que va a abarcar ahora ya a multitudes, y ellos estarán vistos también de esta manera. Pero ¿saben? Lo tremendo es poder entender de que nosotros tenemos que cambiar las cosas de esta vida por un trono eterno. ¿Amas a Jesús? Jesús es amoroso. Satanás luchaba contra Cristo porque quería ser igual a Él. Qué desgracia la de Satanás. Por eso la inspiración dice que Cristo lloró
Cuando Satanás en cierto momento, cuando se encontraba perdido, totalmente ya lejos de Dios, como remordimiento, como en el caso de Judas, vino a pedirle perdón. De paso, ¿Judas se arrepintió? No, era remordimiento. Ya Jesús no podía más perdonar a Satanás. ¿Por qué no podía perdonarlo? No porque él no quería, sino porque Satanás ya había ido demasiado lejos. Cuando nos entregamos al pecado, llega un momento sin retorno. Por eso laodicense. Cuando nosotros no nos arrepentimos de ser laodicenses y no nos entregamos de todo corazón al Señor para hacer la obra de Dios al fin del tiempo, llegará un momento sin retorno. Pero Jesús te dice hoy, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. La compañía que habrá de gustar ver el trono de Dios y compartir el trono en algún momento será durante el milenio. Yo no sé cómo va a ser eso. Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sé, Dios no miente. De manera que podremos palpar el trono de Dios. Podremos compartir el trono de Dios por un momento. Y le diremos de todo corazón y de toda voluntad que nacerá de lo profundo de nuestro ser. Amable Jesús, tú que moriste por nosotros mereces estar en el trono por los siglos de los siglos. Tuyo es el trono, el poder y la gloria. Reina sobre nosotros y los seres vivientes dirán amén. Y he aquí que el universo entero cantará y los coros celestiales cantarán. Las bóvedas celestiales habrán de temblar ante la voz poderosa del universo. Habrá terminado para siempre la tremenda contienda y el texto se cumplirá. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír. ¿Saben que una de las peores cosas es estar ¿cómo? Estar sordo. Porque si estamos totalmente sordos, no escuchamos nada, entonces haremos ruido, ni siquiera aprenderemos a hablar. Es terrible esto. El Señor dice, no seas sordo a la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que golpeó a la puerta de todo el mensaje a las iglesias. Y también en los 7 sellos al indicarnos la lucha con el Estado, con la política internacional que habría del pueblo de Dios, la verdad de Dios contra esos poderes, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora yo quiero decirle a Jesús, a través del Espíritu de Dios, que Él me auxilie. Es el único que puede auxiliarme. No hay arrepentimiento más allá. Solo el Espíritu de Dios puede transformar mi corazón. Y ahora volvemos a los días de Cristo, amigos míos. Porque son iguales, ¿notaron? La igualdad del deseo de los que vivieron en el primer advenimiento de Cristo. También ellos fueron laodicenses, aunque el mensaje de la Odisea no estaba escrito. De manera que ahora también el laodicense está aferrado a las cosas materiales de esta vida. Desconoce su propia condición. Arrepiéntete. Por eso Jesús le dijo a un laodicense llamado Nicodemo, ¿se acuerdan? En la soledad del huerto en una noche. Nicodemo, de nada te sirve la fama, tu conocimiento, guarda tu conocimiento. Nicodemo sabía aún que Cristo era el enviado del cielo, por eso fue a buscarlo, pero no estaba arrepentido. El Espíritu de Dios estaba obrando en su corazón. Jesús había orado por él no lo entendía todavía. Nicodemo, no te sirve de nada tu ropaje lujoso, no te sirve de nada guardar el sábado. Y Nicodemo era estricto en el sábado. Nicodemo, no te sirve nada todo lo que conoces, es maravilloso. Yo pienso que Jesús le dijo, aún yo te felicito por todo el conocimiento que tú tienes. Pero Nicodemo, si no volvieres a nacer, no puedes entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios que Nicodemo se convirtió. Y Nicodemo entregó todos sus bienes en pocos días. Es tremendo lo que pasó con Nicodemo.
Aquella iglesia apostólica, pensemos, no tenía nada, no tenían ni qué comer los discípulos. Y Nicodemo, en primer lugar, entregó todo para alimentar a ese naciente, yo diría, nacientes servidores del autor de la vida, porque no puedo hablar de que el pueblo de Dios nació ahí, porque nació con el primer hombre que se arrepintió, ¿verdad? Pero ahora los discípulos no tenían nada, eran humildes pescadores. Sin embargo, se aferraron, y Nicodemo proveyó, también José de Arimatea, hombres que dejaron de ser laodicenses. Yo quiero pedirle a Jesús ahora, antes de unas cositas más que tengo que decirles, ¿sientes tú el deseo de pedirle al Señor, Señor, dame el arrepentimiento de Nicodemo? Dame ese arrepentimiento. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, estamos en la hora cuando la Odisea existe. Estamos en la hora cuando los hombres dicen paz y seguridad. Estamos en la hora, Señor, cuando solamente falta que los cielos se abran para que tú regreses. Tenemos que terminar la obra en este mundo y te rogamos que nos des el poder para convertirnos. Tal vez no tengamos pecados como el mundo tiene, de robos, de todo tipo de concupiscencia, pero tenemos el mayor de todos los pecados al ser laodicenses. Señor, danos el arrepentimiento de Nicodemo, que podamos nacer de nuevo. Te pido por todos hoy, te ruego por toda la iglesia mundial del pueblo de Dios, que tú obres poderosamente sobre todo predicador, para que realmente la voz poderosa del Espíritu de Dios les dé un mensaje del cielo a la Odisea que se encuentra adormecida. Y querido Padre, también te suplico por un mundo perdido, por los gobernantes de esta tierra, para que se arrepientan y vuelvan a ti. Y en forma especial, te ruego por mis hermanos que en un grupo pequeño resolvimos este lugar para anunciar las nuevas de la salvación. Bendícelos especialmente. Dales lo que necesitan, Señor, para que el mensaje eterno pueda seguir adelante junto a tu pueblo, porque somos del pueblo de Dios. Nos entregamos nuevamente en tus manos de amor y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Y ahora, mis amigos, el remanente, como vemos en la pantalla, es ese remanente que lo entrega todo por el Señor. La revelación de ese conflicto. La lucha seguirá hasta el final, mis amigos, no hay nada que hacerle. La lluvia tardía es nuestra esperanza de gloria. Vamos a estudiarla desde el miércoles hasta el sábado, pero lo veremos en el contexto profético, un montón de cosas. Maravilloso, ¿verdad? La lluvia tardía va a terminar la obra en breve tiempo, pero va a terminar la obra con aquellos que se arrepintieron con Nicodemo, como recién orábamos y hablábamos, ¿verdad? Con aquellos tibios, Dios no puede enviar la lluvia tardía. Ahora bien, el quinto evento del sexto sello. El cielo se abre para dar paso a Jesús, que vendrá con poder para terminar con la angustia, el dolor y el sufrimiento. Escoltados por millones de ángeles. Jesús dijo, veréis la señal del Hijo del Hombre. ¿Quieren entender bien eso? Lo entenderemos desde el miércoles en adelante. No va a ser así repentino como apareció en la pantalla, porque bueno, no se puede ilustrar de otra manera. Hermanos en Cristo, que la paz del cielo reine en nuestros corazones. Que la batalla sea peleada. Pero saben, antes de esto debemos leer 2 pasajes todavía. Y leamos el texto que aparece allí en Hebreos 10, donde el apóstol Pablo está hablando a los hebreos que habían pasado por esa experiencia y todavía no se habían arrepentido, pero aquellos convertidos que querían volver atrás. Miren lo que les dice él.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Él está hablando al antiguo Israel que conocía toda la verdad y estaba en Laodicense, ¿verdad? Él está hablando al moderno Israel que comete el pecado, todo lo tengo, lo conozco todo, y es verdad, conoces todo. Pero si no nos entregamos a aquel que murió en la cruz del Calvario, pero entregarnos no significa solamente bautizarnos, implica una relación permanente con Él todos los días para que podamos hacer las obras de Dios. Pidamos por la lluvia tardía, porque esto es nuestro mayor deseo y debe serlo para que la obra termine y entonces podamos estar junto a Jesús. Continúa diciendo allá en San Lucas 13 lo siguiente: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sabes que sobre todo serán los laodicenses los que dirán esto? Delante de nosotros, dirá, tú estuviste enseñándonos. Señor, nosotros sabíamos todo, nosotros conocemos todo. Por eso dice allí, delante de ti hemos comido y bebido. ¿Y se refiere a qué? A la cena del Señor, que por supuesto el pueblo de Dios realiza, y también el antiguo Israel lo hacía. Y ahora Cristo narra, tú enseñaste en nuestros lugares, y el Señor que les dirá, apartaos de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad, porque no hay una maldad mayor que ser laodicense. Ahora bien, el versículo 28 dice lo siguiente: y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Notamos esto? Hay primeros que serán postreros. Habla de los que conocen la verdad y no hacen lo que tienen que hacer en esta hora. Pero otros que no saben nada y tal vez están en lugares, están luchando en puestos de influencia en este mundo para gobernar de la mejor manera y no pueden, no saben cómo hacer. Pero ellos se van a arrepentir cuando la lluvia tardía llegue. El Señor conoce sus corazones. El Señor es el que lo va a juzgar. Peor es el laodicense, mucho peor. Eso es lo que el Señor dice. Así será, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis, porque así va a ocurrir con la Odisea y también con el Israel de Dios de los días de Cristo que crucificó a Jesús. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los que vinieron del oriente y del occidente, sentados en esa mesa de kilómetros y kilómetros, reunidos todo el pueblo de Dios, con los ojos brillantes, mirando la gloria del Eterno, mirando la majestuosa altura de Jesús. Y cuando Él en forma personal nos dé la bienvenida a la patria celestial, estoy diciendo algo que veremos en pocas horas más, y colocará la corona de gloria sobre cada hijo de Dios, sobre cada Nicodemo que se arrepintió. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en estas horas especiales y sagradas del sábado, y podamos andar en los caminos, en las huellas del autor de la vida, pero de la forma en que el Señor nos pide que andemos. Batallemos con Jesús. La batalla se la pelea junto al autor de la vida, y nuestro lema del final llega también hoy. Pero saben, vamos a ir directamente a ese cántico, ¿verdad? Pelea la gran batalla junto a Jesús. ¿Por qué? La cruz del Calvario estaba, ¿verdad? Ya pasó. Ahora Jesús dice: hijo mío, pelea la batalla. Yo lo hice todo por ti. Peleemos esa batalla.
Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Qué tremendo. Los próximos temas. Ahí está la pantalla. ¿Saben, mis amigos? 4 eventos muy importantes que están en el séptimo sello, entre el sexto y séptimo sello, y tenemos que conocer, entenderlos. El miércoles 19 a las 8 p.m., fin de la obra del sellamiento. El jueves 20, también a esa hora, la hora acostumbrada, 8 p.m., los 7 truenos y el ángel fuerte. ¿Qué tema va a ser ese? Porque está narrado en la palabra de Dios, lo habíamos anunciado. Viernes 21, a la misma hora, el sonar de la séptima trompeta. Al sonar de esa séptima trompeta. Y el sábado 22, ahí dice a las 8, va a ser a las 4:30. Fue una confusión simplemente. 4:30 p.m. Cuando lleguemos a su trono. Un tema maravilloso. Temas maravillosos. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y ponga en ti paz.